No, no creo porque ellos lo van a contar a partir de la hora de que está programado. ¿Sí? ¿O no? Andrea, ¿me escucha? ¿Me escucha? Te voy a habilitar. No me escuchas. Sí, perfecto, te escucho. Te voy a, borrar, a deshabilitar. Ujú. Sí, yo sé, yo ya vi. Bueno, yo igual voy a comenzar, Andrea, ¿viste? Para aprovechar el tiempo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Iván Espinosa. Yo soy médico oftalmólogo egresado de la Universidad de los Andes de Venezuela. Soy médico oftalmólogo egresado del Hospital Richter de Caracas, de Venezuela también, y tengo una subespecialidad en neurooftalmología clínica en la unidad de neurooftalmología del Hospital Vargas de Caracas, de Venezuela igualmente. Vamos a iniciar la charla de hoy sobre prevención visual dirigida para el médico general. Quiero dar las gracias a SOCEN UCSB por la invitación que me hicieron a dar esta charla. Vamos a comenzar con la prevención en retinopatía diabética. Es importante saber que la diabetes mellitus produce complicaciones no solo a nivel ocular, sino en otros órganos blancos, como el riñón y en los vasos periféricos. Nosotros en este momento vamos a tratar una de las complicaciones que es muy frecuente en estos pacientes, que es la retinopatía diabética, y cómo podemos prevenir esto en este tipo de pacientes. Ahora vamos a comentar la importancia del diagnóstico precoz de la diabetes mellitus. Usualmente la retinopatía diabética es una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes no controlada y ocasiona una ceguera irreversible si no es tratada a tiempo en estos pacientes. Se sabe que la duración de la enfermedad es directamente proporcional al inicio o aparición de la retinopatía diabética. Esto quiere decir que si tenemos un paciente que su enfermedad apareció hace poco, 1 año, 2 años, muy probablemente no tenga todavía cambios de retinopatía diabética. Pero si el paciente tiene 5 años en adelante, la posibilidad de que se presente la retinopatía diabética en un paciente no tratado o muy mal controlado es alta, es bastante alta que ocurra. Por lo tanto, este es un dato muy importante a la hora de evaluar a un paciente con diabetes mellitus. El otro punto que quiero recalcar, que es algo súper importante, es el control o la importancia del control de la diabetes con la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué digo esto? Porque la hemoglobina glicosilada refleja el promedio de glucosa en sangre durante los últimos 2 o 3 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener un paciente en la consulta que simplemente que venga con una glicemia de hace 2 o 3 semanas, normal o cercano a lo normal, y resulta que el paciente 2 meses o 3 meses atrás manejó cifras de 200, 300 o 400 miligramos por ciento, y pues con la evaluación de la hemoglobina glicosilada, nosotros podemos realmente saber qué cifras promedio manejó este paciente y si realmente es un paciente que se controla bien o no se controla adecuadamente. Lo ideal es un valor menor de 6.5% en líneas generales,
Y lo ideal es realizarse por lo menos 2 veces al año, que realmente eso sería lo ideal para estos pacientes, para el manejo y evolución de estos casos. Ahora, ¿cuál es la importancia del examen oftalmológico para el diabético? Sabemos que el fondo de ojo es la ventana al interior del cuerpo y nos muestra sobre todo el estado de la permeabilidad vascular, si existe o no daño al endotelio vascular. ¿Por qué tenemos que ver esto? Porque usualmente cuando está dañado el endotelio vascular, la barrera hematorretiniana se pierde y hay salida de líquido y elementos formes de la sangre al espacio intrarretiniano. Y esto produce edema y complicaciones en la retina con pérdida de la capacidad visual en estos pacientes. La retinopatía diabética puede ser no proliferativa o se clasifica como no proliferativa o proliferativa. Usualmente la no proliferativa son los estadios iniciales del daño de la retina por la diabetes y la retinopatía proliferativa ya es un estadio más avanzado y usualmente ya el nivel de visión en estos pacientes es muy bajo y la posibilidad de revertirlo también es bastante baja para estos pacientes. Lo ideal es nosotros capturar o tratar a todos los pacientes en la fase no proliferativa. Ahí es donde vamos a tener el mayor éxito posible de recuperación visual y de revertir su cuadro de retinopatía. Nosotros como oftalmólogos usamos también la angiografía fluoresceínica, que es un estudio donde se coloca un contraste endovenoso fluorescente en el paciente y se toma una serie de fotos en tiempos distintos para ver cómo se comporta la angiografía de la retina y para saber si hay daño o permeabilidad de los vasos al colorante y si hay fuga de colorante. Y el otro estudio que usamos es la tomografía coherente óptica, que es un estudio de un barrido láser que hace sobre la retina, donde nos da un corte histológico de todas las capas de la retina y podemos realmente saber si hay cambios iniciales o no en estos pacientes. Y nos sirve tanto para diagnóstico como para hacer un seguimiento a estos casos, al tratamiento que nosotros vayamos a realizar. Fíjense que este es un fondo de ojo normal, donde podemos ver el disco óptico. Fíjense que aquí podemos ver un disco óptico normal, rosado, la excavación fisiológica, la emergencia de la arteria central de la retina con su rama temporal superior, nasal superior, temporal inferior y nasal inferior, igualmente con la vena central de la retina con las mismas ramas. Fíjense que la diferencia de la arteria, que es por su sangre rutilante, es más brillante, la vena es más oscura. Esta es la característica de diferenciación más importante, su color. Y luego vemos, nos enfocamos en la mácula, en la fovea, que es el área de mejor visión, donde está la mayor cantidad de fotorreceptores, de conos, y pues ahí es usualmente lo que nos da la visión central con la máxima capacidad visual. Esta es una foto del fondo de ojo, donde podemos ver, además de lo que evaluamos anteriormente, la reflexión de la capa de fibras nerviosas. Fíjense cómo podemos ver una extracción blanquecina, y esto es la capa restringente de la capa de fibras nerviosas, que son todos los axones que convergen al disco óptico para formar el nervio óptico, y pues se ve perfectamente normal. Obviamente este es un paciente con un fondo de ojo normal. Cuando existe la retinopatía diabética no proliferativa, que es la fase inicial, usualmente los primeros cambios que vemos nosotros en los pacientes son microaneurismas en los capilares de la retina. Los microaneurismas se ven como puntos rojos, como lo podemos ver aquí, son lesiones puntiformes, múltiples, que esas microaneurismas usualmente son muy permeables, dejan fugar líquido y elementos formes de la retina, de la sangre, y forman edema o acúmulo de exudados duros en la retina. Cuando estos microaneurismas se rompen, forman las hemorragias profundas, que son estas manchas más grandes, redondas, que podemos ver acá. Igual acá. Y estos, vamos a decir, como copos de algodón, que se llaman exudados blandos. Aquí vemos otro que casi no se ve, pero está muy claro que está evidente. Esto es lo que se llama, son exudados blandos que son, representan como isquemia de la capa de fibras nerviosas. Realmente es un enlentecimiento del flujo axoplásmico de los axones de la capa de fibras nerviosas. Usualmente, una cosa interesante que les iba a comentar, los pacientes con retinopatía en esta fase, usualmente su visión es normal.
Por lo tanto, no hay que confiarse que un paciente que vea bien, uno pensar que no tiene retinopatía diabética. Pueden empezar con este cuadro muy sencillo y avanzar rápidamente hasta la siguiente fase, que sería esta, una retinopatía diabética no proliferativa todavía, pero con mucho más hemorragia. Dice que prácticamente hay muchas hemorragias confluentes y ya hay exudados duros, porque hay depósitos de líquidos y elementos formes en la retina, y usualmente ya cuando vemos esto es, lo que implica es que hay edema de la retina con edema de la mácula, y usualmente ya hay compromiso de la agudeza visual en estos pacientes. Esta es una fase de neovascularización de la retina, cuando hay retinopatía diabética proliferativa, que este es lo que caracteriza a esta fase, la proliferación fibrovascular. Y aquí podemos ver cómo hay una neovascularización con vasos anómalos sobre el disco óptico. Fíjense que este es el disco óptico que está todo enmarañado por estos neovasos. Estos neovasos son muy frágiles, que pueden sangrar hacia la retina produciendo grandes hemorragias, o hacia el vitro produciendo hemorragias vitro, y obviamente producen un déficit visual importante. Esta es una fase más avanzada de la retinopatía proliferativa. Fíjense que hay una proliferación fibrovascular de tanto este es el disco óptico. Fíjense esta proliferación en la arcada temporal superior y temporal inferior. Esto produce unas bandas fibrosas que retraen la retina y producen desprendimiento de retinas traccionales. Obviamente ya esto es una fase muy avanzada, y ya el tratamiento aquí prácticamente es poco lo que nosotros le podemos ofrecer al paciente de recuperación visual. Esta es una imagen de una angiografía fluoresceínica en un paciente normal. Fíjense cómo el colorante endovenoso circula por la arteria, está fluorescente, se ve blanco por su fluorescencia, y se regresa por la vena, ¿verdad? Y se pueden ver todos los capilares cómo se llenan perfectamente sin ningún problema, sin fuga de colorante. Miren la diferencia de una retinopatía diabética proliferativa en esta zona donde hay fuga de colorante, cómo se prende esta zona como un bombillo. Igual en esta zona que está acá, usualmente esto lo que representa es zonas de neovasos anómalos que dejan escapar colorante. Fíjense esta zona que está oscura, que son zonas de no perfusión capilar, por obstrucción de los capilares. Esta zona es de isquemia, por eso es que llama la neovascularización en esta zona. Existe también fuga de colorante a través de los microaneurismas, que son estos punticos blancos. Todos estos punticos blancos son microaneurismas, y el resto que lo acompaña son el colorante que se extravasa a la retina y produce edema de la retina, y aquí se ve muy bien el edema generalizado que hay. Entonces, fíjense lo útil que son estos estudios para nosotros evaluar a estos pacientes. Este es el otro estudio que les comenté, que es la tomografía coherente óptica, donde podemos tener un corte prácticamente histológico de las capas de la retina. Este sería el nervio óptico, este sería el haz de capa de fibras nerviosas, este sería la capa de plexiforme externa, nuclear externa, plexiforme interna, nuclear interna, y la capa de fotorreceptores con el epitelio pigmentario y coro capilar. Ese que se ve muy bien, y fíjense esta imagen para que vean la próxima imagen, que es un paciente con una retinopatía diabética con edema de la mácula, donde se forman quistes dentro de la retina, por quistes llenos de líquido y elementos formes. Estos punticos blancos son elementos formes que serían, en la representación serían exudados duros, y usualmente ya cuando hay edema y mire cómo se levanta la retina, hay mala visión en estos pacientes. Ahora, ¿cuál es el tratamiento actual de la retinopatía diabética? Primero sería el control estricto de la diabetes, que es sumamente importante. Si no controlamos la diabetes, no estamos haciendo nada. Luego es el uso de antiangiogénicos intravitro, que se colocan a través de una inyección vía pars plana. Y este medicamento lo que son inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular. En nuestro país tenemos la disponibilidad de dos productos, el Avastin, que es el bevacizumab, y el Lucenti, que es el ranibizumab. Son anticuerpos monoclonales que realmente funcionan de forma espectacular. Es impresionante cómo se mejoran estos pacientes, sobre todo el edema de la retina, y sobre todo en los pacientes con retinopatía no proliferativa.
y con esto los podemos controlar y bueno, es impresionante el avance con este tipo de tratamiento. Por supuesto, no todos los pacientes responden muy bien a estos medicamentos y por lo tanto tenemos que pasar a la siguiente fase de protocolo, que sería la fotocoagulación panretiniana y el selectivo macular con láser. Esto lo que hace es como una quemadura sobre la retina, sobre todo sobre las áreas que no están perfundidas, que son las que llaman a la neovascularización, y de esta manera pues controlamos a estos pacientes. Y después, si no responde muy bien a este tratamiento, usamos esteroides intravitro, los que están disponibles es el Osurdex, que es el dexametasona, 700 microgramos de liberación prolongada, es un dispositivo que se coloca dentro del vitro y dura más o menos 3 o 6 meses la liberación. Y por último tenemos la cirugía vitroretiniana, que la dejamos para los pacientes con desprendimiento de retina traccional. Obviamente ya cuando vemos estos pacientes, la esperanza de recuperación visual es muy baja. Por lo tanto, es muy poco lo que le podemos ofrecer. Lo ideal es tratarlo en las fases iniciales. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones clínicas sistémicas para estos pacientes cuando vemos un paciente con retinopatía diabética? Se ha visto que más del 50% de los pacientes con retinopatía diabética y edema macular diabético existe la presencia de nefropatía diabética, con albuminuria e insuficiencia renal. Esto es sumamente importante porque tenemos que ver al paciente como un todo, no solo enfocarnos en este momento porque estamos hablando de retinopatía diabética, sino tenemos que ver todo el paciente como un conjunto. Por lo tanto, estos casos deben ser referidos a un nefrólogo para evaluar la función renal. Lo otro importante es lo contrario. Si tenemos un paciente en la consulta que lo están viendo y tiene un problema de nefropatía diabética, debe ser referido al oftalmólogo porque casi con toda seguridad, en más del 50% tienen problemas de retinopatía diabética estos pacientes. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es la importancia del fondo de ojo en la hipertensión arterial sistémica. Bueno, la evaluación del fondo de ojo en el paciente hipertenso proporciona evidencia clínica de morbimortalidad y posibles complicaciones médicas en un periodo de tiempo determinado. Más adelante lo vamos a ver qué porcentajes son y por qué estamos diciendo esto. De acuerdo a la clasificación de la retinopatía hipertensiva, podemos extrapolar el riesgo de mortalidad en estos pacientes y además nos da una pista de qué pacientes presentan un aceleramiento de su hipertensión y nos permite saber quiénes ameritan una atención médica urgente. Nosotros usamos la clasificación de Case, Wagner y Berker, donde establecen las características, lo gradúan en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, y nos dan un porcentaje de supervivencia según los años de seguimiento. El grado 0 sería un paciente sin alteraciones, obviamente con un fondo de ojo normal, no tenemos que ahondar nada. Luego sería el grado 1, que sería el primer inicio de la retinopatía hipertensiva, donde podemos ver una estrechez arteriolar difusa leve, que al principio en una persona que no está acostumbrada a ver fondo de ojo no es fácil de ver la diferencia de una arteriola normal a una estrechez difusa. Esto también se puede confundir con pacientes con arteriosclerosis por la edad, que no sean hipertensos, también se puede confundir, pero bueno, uno a medida que va haciendo fondo de ojo se va habituando a ver cómo es una arteriola normal y uno se da cuenta cuando empieza a estrecharse de forma difusa la arteriola. Luego tenemos, fíjense que en el grado 1, el porcentaje de supervivencia prácticamente es casi total en el primero, segundo y tercer año, 90, 70, 70. O sea que no es complejo o no están en riesgo este tipo de pacientes. Ahora, cuando tenemos una retinopatía de grado 2 hipertensiva, ya vemos una estrechez arteriolar difusa y focal marcada, y aquí sí es más evidente los cambios en el fondo de ojo en las arteriolas. Podemos ver arteriolas en hilo de cobre o en hilo de plata. Esto es porque la pared de las arteriolas se endurece, disminuye la luz vascular y entonces cambia ese color y se ve como hilo de cobre o hilo de plata que no se ve la luz del vaso sanguíneo. Y es obvio, puede ser generalizado o focal por vasoconstricción. Y también vemos los cruces arteriovenosos patológicos, que más adelante le voy a mostrar en una fotografía cómo se ven, que es algo de verdad que interesante, que
cuando uno los ve, ya uno no se le olvida esa imagen más nunca. Fíjense que ya en el grado 2, ya el porcentaje de supervivencia va disminuyendo al año 88%, que todavía no es significativo, en riesgo para el paciente, pero ya a los 2 años, si no es tratado el paciente, ya hay un porcentaje de supervivencia del 62%. Y a los 3 años del 54%. O sea que ya en grado 2, todos estos pacientes, una vez que los identifiques, tienes que tratarlos para que no caigan en estos porcentajes donde pues puede haber o sea, puede haber mortalidad en estos pacientes. Luego tenemos la retinopatía hipertensiva grado 3, que es los cambios anteriores que describimos, más la presencia de hemorragias retinianas que pueden ser superficiales o profundos, y exudados blandos o exudados duros. Esto ya es algo significativo, ya aquí cambia el panorama completamente. Ya cuando el paciente tiene una retinopatía hipertensiva grado 3, lo que significa es que se aceleró su hipertensión, el paciente venía hipertenso y de repente hubo un súbito aumento de la tensión arterial de forma aguda en un periodo de tiempo muy corto, y entonces estos pacientes están en riesgo de complicaciones como insuficiencia renal, infarto al miocardio y accidente cerebrovascular. Y esto está representado porque fíjense como las cifras de supervivencia disminuyen, ya son 65% al primer año, 22% al segundo año y 20% al tercer año si no son tratados a tiempo. Y el grado 4, que es todo lo anterior, más la presencia de papilema bilateral, usualmente ya estos pacientes tienen algún grado de encefalopatía hipertensiva, ya las cifras, ya la estadística aquí ya sí cambia totalmente. Solamente el 21% sobrevive el primer año, el 6% el segundo año, y prácticamente todos están muertos a los 3 años, si no son tratados a tiempo. Por eso es lo importante de evaluar el fondo de ojo en estos pacientes. Aquí podemos ver el fondo de ojo, una retinopatía hipertensiva grado 1, grado 2. A veces uno no gradúa como solo 1 o grado 2 nada más. A veces nosotros los catalogamos como grado 1 o grado 2 porque los cambios son muy sutiles. Fíjense bien que aquí podemos ver una arteriola que hay una estrechez difusa acá. Fíjense que cambia la coloración de la arteriola, es como hilo de cobre porque la luz está un poco disminuida. Igual acá también podemos ver esa disminución o cambio de coloración. Fíjense un detalle aquí que la vena que está paralela a la arteriola, la luz está disminuida porque la vena, al estar esclerosada o endurecida, oblitera parcialmente la luz de la vena. Y fíjense cómo está estrecha en esta zona. Pero estos cambios son muy sutiles que uno tiene que ser muy buen observador, que a medida que uno va viendo fondo de ojo, uno empieza a ver todos estos detalles. Esta es una foto para mostrarles los cruces arteriovenosos. Fíjense que, ¿por qué ocurren estos cruces arteriovenosos? Porque en el cruce, tanto la arteriola como la vénula comparten la misma denticia. Y entonces, en este punto, la arteriola que está endurecida, fíjense que es casi un hilo de plata, casi no se ve la luz de la arteriola, comprime la vénula y prácticamente la obstruye en ese punto, en esa zona. Este es un paciente ya con una retinopatía hipertensiva grado 3, ya hay los cambios anteriores más hemorragias en llamas, en estos casos significativas, y ya hay exudados blandos. Fíjense como hay estos copos de algodón que están acá, igual que acá. Esto lo que quiere decir que ya pues, en este paciente hubo un aumento súbito de la tensión arterial en un corto periodo de tiempo, y bueno, aquí puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Esto es una bomba de tiempo. Puede sufrir un infarto al miocardio, un ACV en cualquier momento. Por lo tanto, el tratamiento debe ser urgente en estos pacientes. Y este es el grado 4, donde hay todo lo anterior, más la presencia de papiledema. Fíjense que el disco óptico prácticamente no se ve porque está borrado, los contornos están borrados, hay hemorragia sobre el disco óptico, hay exudados duros. Fíjense bien cómo se forma una estrella macular, porque ellos se disponen en forma estriada por la disposición de la capa de fibras nerviosas. Y obviamente aquí también en la mayoría de los pacientes hay alteración de la visión. Ahora, esta es una lámina interesante porque esta es lo que yo aprendí cuando a mí me enseñaron
esta consideraciones sobre retinopatía hipertensiva. Es un ejemplo sencillo de dos pacientes en la consulta o en la emergencia con cifras de tensión de 200, 140. Uno de ellos tiene una retinopatía hipertensiva grado 1, grado 2, y estos casos solo requiere ajustar su medicación para controlar su hipertensión y no se considera una emergencia médica. ¿Por qué? Porque para llegar a esas cifras, el paciente muy lentamente en el tiempo fue subiendo la tensión arterial para llegar a esos niveles. En cambio, el otro paciente tiene lo mismo, la misma cifra de tensión, pero tiene una retinopatía hipertensiva de grado 3 y grado 4. Este paciente está en un alto riesgo de complicaciones, como lo que ya le mencioné, y debe ser manejado como una emergencia médica y como una urgencia. El paciente tiene que ser hospitalizado, estudiado completamente y tratado lo más pronto posible para evitar esas complicaciones y evitar riesgos de muerte. Bueno, vamos a pasar al próximo tema, que es la prevención de la ambliopía en niños en edad preescolar. Esto es muy importante porque es algo relativamente frecuente en nuestra consulta. Algo que quiero mencionarles antes de entrar en tema es que todo niño cuando ingresa a la edad al preescolar debe ser evaluado por un oftalmólogo y por un otorrino para descartar problemas visuales y problemas auditivos. Y de esta forma garantizar que tenga un buen desempeño educativo este paciente y no tenga limitación para él. Bueno, vamos a comenzar que la función visual se desarrolla en la corteza occipital hasta los 6 años de edad. Esa es la ventana de tiempo que nosotros tenemos para estimular la corteza visual. La ambliopía se define como una ceguera funcional por deprivación visual. ¿Qué quiere decir esto? Que la corteza visual no percibe o no recibe una imagen nítida o clara y apaga o suprime esa imagen para no ver mal. Él tiene una cosa que se llama escotoma de supresión, que es lo que le mencioné, apaga la imagen donde ve mal, del ojo donde ve mal, y solo se concentra o se enfoca en el ojo que está bien para no tener problemas de visión o no sentir que está viendo mal. Por lo tanto, no se desarrolla la visión en esa corteza de ese lado. Ahora, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Bueno, lo más frecuentes, primero, son defectos de refracción elevados en forma unilateral. Que un ojo no tenga ningún defecto y el otro tenga -4, o +3, o +5 de hipermetropía, pongámosle un número determinado. Eso se conoce como anisometropía, una diferencia alta de corrección entre un ojo y otro. También se presenta en pacientes con estrabismo. El estrabismo es un defecto de alineación, los ojos no están alineados, se desvían y al desviarse inmediatamente se presenta una visión doble. Y el cerebro, para no ver doble, él suprime la imagen del ojo desviado y solamente ve por el ojo que está alineado. Por lo tanto, en estos pacientes se presenta la ambliopía. Y la otra causa sería una catarata congénita monocular, donde obviamente la imagen no entra al ojo porque tiene una opacidad y por lo tanto no se desarrolla y no percibe una buena imagen en la corteza visual y no se desarrolla la visión por ese fenómeno. Ahora, la anisometropía, como le comenté, es una diferencia de corrección mayor a 3 dioptrías entre un ojo y otro. Puede ser tanto de miopía, hipermetropía o astigmatismo. Usualmente esto lo corregimos con anteojos convencionales o lentes de contacto. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer un despistaje de estos pacientes? Usando el test de agudeza visual lejana para la detección de defectos de refracción, como el test de Snellen, que son de letras, números o figuras. Esto usualmente lo podemos hacer en mayores de 5 o 6 años de edad, donde el paciente puede colaborar. En pacientes menores de 5 años, usualmente usamos un test de preferencia visual con muñecos, una luz de una linterna o figuras. Le tapamos un ojo al paciente, cualquiera de los dos ojos, y le decimos o lo estimulamos para que vea la figura o la luz y se la movemos para que él pueda seguir esa figura o la luz. Eso nos da una idea muy subjetiva de cómo está la visión del paciente. Eso lo hacemos en cada ojo por separado. Y aquí podemos ver en esta lámina los test de Snellen que usamos, el de letras, figuras y el test de la E. Ahora, en los pacientes con estrabismo, ¿qué usamos para hacer un despistaje? Bueno, usamos una linterna
o usamos la luz del oftalmoscopio. Le decimos al paciente que vea la luz y lo que vamos a establecer es si ambos ojos están alineados, usando la posición del reflejo de la luz sobre el ápice de la córnea. Fíjense bien que aquí el reflejo de la luz está centrado en el centro de la córnea o en el centro de la pupila, y en este ojo también. Esto significa que este paciente está normal y está alineado. Fíjense este otro paciente donde este ojo está alineado porque el reflejo está en el centro, pero en este ojo, el ojo está desviado hacia afuera porque el reflejo está por dentro de la pez de la córnea o por dentro de la pupila. En este caso se trata de una exotropia o desviación hacia afuera del ojo. Para despistar una catarata congénita de una forma sencilla, usamos el oftalmoscopio, lo ponemos en cero, nos ponemos a 1 metro de distancia del paciente y lo iluminamos y le decimos que vea la luz. Nosotros vamos a ver el reflejo rojo de la retina a través de la pupila. Y esto simplemente lo que quiere decir que la luz entró y salió. Y eso es lo que estamos viendo nosotros. Y eso es lo que nos dice que los medios son transparentes. Si el paciente presenta una catarata, como en este caso, vamos a ver una opacidad en la pupila, no va a haber reflejo rojo porque la luz no pudo entrar y por lo tanto no pudo salir. Y en este lado, que es el lado normal, sí podemos ver el reflejo rojo. Obviamente en esta imagen no la vemos porque no está iluminado el paciente, pero en teoría debería estar rojo en este lado. Ahora, ¿cuál es el tratamiento actual de la ambliopía? Primero, tratar las causas de la ambliopía. Si el paciente tiene un problema de refracción, usar lentes, anteojos o lentes de contacto. Si tiene estrabismo, hay que operarlo. Y si tiene una catarata, hay que operarlo también y ponerle un lente intraocular, depende de la edad. Si el paciente, luego procedemos a tratar la ambliopía como tal, que es estimulando la corteza occipital usando la oclusión del ojo normal, o sea, tapando el ojo normal, para forzar al paciente a ver por el ojo que tiene el defecto de visión. Eso lo usamos usualmente entre 3, 4 o 6 horas al día para nosotros estimular este ojo. Usualmente le decimos a las familiares para que el niño se ponga a ver la tele o se ponga a ver figuras o cuentos, etcétera, para que use la visión. Y bueno, tener presente que los mejores resultados se obtienen antes de los 6 años de edad e idealmente antes de los 3 años. Antes de los 3 años cuando nosotros tenemos los mejores resultados. Y lo más actual, vamos a decir que se está usando en algunos casos, en algunos centros, el uso de la levodopa, a la dosis que está en la diapositiva, por 21 días vía oral, y esto todavía está en investigación. Nosotros lo hemos empleado con algunos casos con buenos resultados y otros no muy buenos resultados. Todavía está un poco en discusión la utilidad de esto, pero bueno, para darle el beneficio de la duda, uno lo usa. Y bueno, las últimas consideraciones que ya les comenté al principio, que todo niño entre 3 y 4 años de edad debe ser evaluado por un oftalmólogo y también debe ser evaluado por un otorrino para descartar problemas auditivos. Bueno, vamos por el tema de las conexiones aquí en nuestro país, del internet. Después vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas a través de un chat. Y bueno, quiero darle el agradecimiento a todos por su atención. Gracias. No te sale. Aquí. Aquí. Ahí.